En esta noche el contenido de este salmo, que se centra, como lo vamos a poder ver al leerlo, en el rey, y particularmente en la respuesta de Dios a la oración del rey, o a las oraciones que se hacen a favor del rey. Si ustedes recuerdan el salmo número 20, el salmo que leímos la semana pasada, el salmo anterior, tiene que ver con el rey también. Es una súplica que hace probablemente el sacerdote en nombre de todo el pueblo. El salmo 20 es una súplica que hace el sacerdote en nombre de todo el pueblo a favor del rey. Dice: óigate Jehová en el día del conflicto, en nombre del Dios de Jacob te defienda. Salmo 20. Y en el verso número 6 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos. O sea que el Salmo 20 es una súplica a favor del rey. Ahora, el Salmo 21, que es el que vamos a considerar ahora, es la respuesta de Dios al rey, la respuesta de Dios de la oración que se hace a favor del rey. Ahora, antes de que leamos el Salmo, hermanos, quiero que consideren esto. Cuando nosotros encontramos en cualquier parte de la Biblia referencias al rey o a un rey, y particularmente en el libro de los Salmos, cuando encontramos referencias al rey, tenemos que pensar en los reyes de Israel. Hay dos libros que se llaman Reyes: el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes. Entonces tenemos que pensar en eso, porque la razón por la que existe el libro de Reyes es precisamente porque Dios está interesado en dejar en su pueblo esa imagen o esa conciencia de que Él es rey. Y es para señalar también que habría de venir un rey de reyes, el Señor Jesucristo. Así que todos los reyes del Antiguo Testamento estaban señalando al Rey Supremo, al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. De manera que cuando leemos un salmo como el Salmo número 21, que nos habla del Rey, pues tenemos que pensar en los reyes del Antiguo Testamento, pero tenemos que pensar sobre todo en el Rey de Reyes, en nuestro Señor Jesucristo. Es una proyección doble, ¿no? Ahora, el Salmo 21 en particular se trata del Rey David. Aquí está hablando del Rey David. De hecho, este salmo lo escribió el Rey David, pero está dedicado al Rey David. Es un salmo profético que tiene que ver con el Rey David. Pero el Rey David también representa al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. De manera que este salmo pues está hablando sobre el Señor Jesucristo últimamente. Pero tenemos que verlo a través del espejo del Rey David y del reinado del Rey David. Así que pensemos en el Rey David, pero a la vez pensemos en Cristo mientras leemos este salmo. Vamos a leerlo. Verso 1 dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Este salmo lo podemos dividir en 4 diferentes secciones. En la primera sección encontramos la alegría del rey por la respuesta de Dios a su petición. Eso lo encontramos en los versos 1 al 6. En la segunda sección del salmo encontramos una expresión de confianza en la misericordia de Dios.
El rey expresando su confianza en la misericordia de Dios. Eso lo encontramos en el verso número 7. Luego de los versos 8 al 12 encontramos la victoria del rey sobre los enemigos de Dios. Y en el verso número 13 encontramos la alabanza del rey por el poder de Dios. Como notan ustedes, todo esto tiene que ver con el rey y tiene que ver con la respuesta de Dios a su rey. En este caso, históricamente hablando, es el rey David el que recibió esta respuesta. Cuando nosotros leemos el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 5, encontramos que David es proclamado rey de Israel. Dice la escritura en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel que todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y le hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y al rey David, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Después de muchos años de persecución, de peligro, de exilio, de sufrimiento, el rey David fue entronado, fue establecido como rey en Hebrón y posteriormente fue llevado a Jerusalén. Dice aquí la escritura en el verso 4 del capítulo 5 que David era de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. De 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. 40 años estuvo David reinando sobre Israel. Ahora, el Salmo número 21, hermano, probablemente tiene que ver con eso. En el Salmo número 21, el rey se alegra, dice el verso 1, en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Porque fue el poder de Dios lo que sostuvo a David. David nunca hubiera podido sobrevivir todas las persecuciones, todos los sufrimientos, todas las injusticias, todas las miserias que tuvo que atravesar. Nunca hubiera podido soportar y vencer a todos sus enemigos, los enemigos que se le presentaron durante aquel tiempo de exilio. Fueron probablemente más de una década de persecución, pero el poder de Dios lo salvó. Así que en el verso 1 del Salmo 21 dice el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Obviamente, aquí se está refiriendo el salmista a la coronación del rey. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, encontramos al rey David siendo coronado, recibiendo respuesta a todas sus peticiones, cuando él en su desesperación clamaba al Señor para ser preservado, para que el reino de Dios se mantuviera, para que se cumpliera su palabra. Y ahora el Señor lo está cumpliendo. Y Él lo deja escrito aquí en el Salmo número 21. En el verso número 4 dice: vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Ahora, noten ustedes que en el verso 4 dice: largura de días eternamente y para siempre. Y en el verso 6, lo has bendecido para siempre. Y probablemente, hermanos, esto se refiere al pacto que Dios hizo con el rey David. Poco tiempo después de haber sido coronado el rey David, Dios hizo un pacto con él. Eso se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo número 7. Dice que el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, segundo libro de Samuel, capítulo 7, le habló al profeta Natán y le dijo que le dijera al rey David que él no le iba a edificar casa a Dios,
sino que Dios le iba a edificar casa al rey. Porque David quería edificarle una casa a Dios, pero Dios le dice: no, tú no me vas a edificar casa a mí, yo te voy a edificar casa a ti. Pero Dios no se estaba refiriendo a una casa de ladrillo, Dios se estaba refiriendo a una dinastía, a un reinado que habría de durar eternamente. Y Dios le promete a David que él va a ser rey eternamente, que su hijo va a ser rey eternamente. Si ustedes vienen al segundo libro de Samuel, capítulo número 7, el capítulo es largo, pero en el versículo 16 dice lo siguiente: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le promete a David que le dará un trono eterno y una casa eterna. Pero Dios se estaba refiriendo a Cristo, que es descendiente de David. Se estaba refiriendo al hecho de que Cristo sería el rey eterno, descendiente de David. Así que Dios le dice a David: yo te estableceré una casa y tu reino será eterno. Pero en realidad ese reino no era David propiamente, sino era Cristo, el hijo de David. Por eso a Cristo se le llamaba el hijo de David y el rey de reyes. De manera que cuando nosotros llegamos al Salmo número 21, en el Salmo número 21 el salmista se está alegrando porque Dios ha respondido su petición, su clamor, su súplica en medio del sufrimiento y la persecución, y lo ha coronado rey. Ahora, en segundo lugar, en este salmo, en el verso número 7, el rey también expresa su confianza en la misericordia de Dios. En el verso número 7 dice: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Este era un rey que no confiaba en sus propias fuerzas. En el Salmo 20, nosotros leemos lo siguiente, verso 6: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, y el ungido es el rey. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde los santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esta es la confianza del rey. Estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Esas fueron las mismas palabras, similares palabras más bien, que el rey David le dijo al gigante Goliat cuando se enfrentó a él: tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no estaba confiando en espada, ni en lanza, ni en caballos, ni en carros, sino en Dios. Y eso es lo que sostuvo al rey David. Por eso en el verso 1 del capítulo 21 del Salmo 21 dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación. ¿Cómo se goza? Pero hermanos, y esto tiene que ver mucho con nosotros, porque lo único que nos sostiene a nosotros es el poder de Dios. Nosotros no podemos ser cristianos, no podemos caminar con Dios, no podemos ser fieles a Dios, no podemos perseverar si no es por el poder de Dios. No estaríamos aquí esta noche, no estaríamos aquí este día si no fuera por el poder de Dios. Habríamos caído en el pecado, en la infidelidad, en la mundanalidad, le habríamos dado la espalda a Dios, pero el poder de Dios nos sostiene. Así que el rey dice en tu salvación, ¿cómo se goza? ¿Cómo deberíamos de gozarnos nosotros en la salvación de nuestro Dios? Y expresar, como dice el verso 7, nuestra confianza en la misericordia de Dios. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. No hay manera que nosotros seamos conmovidos, hermanos, si confiamos en la misericordia de nuestro Dios. No hay manera en que nosotros seamos conmovidos si nos apoyamos y nos refugiamos en nuestro Señor Jesucristo. Será la confianza de Pablo cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, cuchillo, desnudez o espada. Antes en todas estas cosas somos más
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero no somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, no es nuestra perseverancia, no es nuestra piedad. Es el poder de Dios, es la gracia de Dios la que nos sostiene. Con todas nuestras miserias, hermano, con todas nuestras impotencias, con toda nuestra indignidad, nunca podríamos nosotros, jamás podríamos sostenernos. Por eso la expresión del verso 7 manifiesta la confianza del rey. El rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo. Por eso no será conmovido. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esto, hermanos, no es para todos, es para los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A todo el mundo le gusta apropiarse de estos versículos. Pero nosotros no podemos apropiarnos de estos versículos si no estamos refugiados en Cristo, si no estamos confiando en la misericordia de Dios, si nosotros no nos hemos doblegado, no nos hemos arrepentido, no hemos creído en Él. Así que eso es lo que David está expresando acá. Y eso es lo que nosotros debemos de expresar también, debe ser nuestra actitud para con Dios. Ahora, en tercer lugar, de los versículos 8 al 12, se encuentra una descripción de las victorias del rey sobre los enemigos de Dios. El versículo 8 comienza una nueva sección del Salmo. Y aquí ya no está hablando el rey, sino que alguien está hablando acerca del rey, de lo que el rey logra hacer. Probablemente es un sacerdote, probablemente... Recuérdense que los salmos eran como cánticos que quedaban escritos para que los sacerdotes después los recitaran, ¿no? Entonces, el verso número 8 se está refiriendo a las victorias de David, a las victorias futuras de David sobre sus enemigos, sobre los enemigos de Dios. Dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos. La mano del rey alcanzará a todos sus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira. O sea, Dios con el rey. En Dios haremos proezas, decía el salmista. Y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas. Todas las proezas de David y todos aquellos que nosotros decimos que son los héroes de la fe, en realidad son los hechos heroicos de Dios a través de aquellos hombres. Así que aquí se está hablando de las victorias de David, pero que en realidad son las victorias de Dios. Jehová los deshará con su ira y fuego los consumirá. Verso número 10. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Traten de imaginar eso, hermano. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Tus flechas van a apuntar hacia el rostro de los enemigos y les vas a clavar la flecha en la cara. Eso es lo que está diciendo. Es decir, es una guerra realmente violenta, es una guerra a muerte, en donde el rey está peleando contra los enemigos mortales. David tuvo unos cuantos, muchos, buenos enemigos mortales, hermano. Saúl fue el primero, uno de los más peligrosos. Doeg fue otro que lo traicionó, y a causa de Doeg mataron más de 80 sacerdotes. Nabal fue otro que se negó a ayudar a David, y David terminó matándolo. Absalón, su propio hijo, lo traicionó. Aitofel, uno de sus consejeros, lo traicionó también. Joab, el capitán de sus ejércitos, lo traicionó también.
Joab posteriormente se alió con Adonías, el otro hijo de David, para tratar de derrocarlo del reino y de quedarse con el reino cuando él ya era un viejo, anciano, impotente. David tuvo muchos enemigos, pero el Señor siempre lo libró. Y David supo pelear contra sus enemigos. Hermanos, tenemos que aprender a pelear estas batallas. Tenemos que aprender que hay enemigos alrededor nuestro y no son sangre y carne. Aunque a veces se manifiestan carnalmente, puede ser una persona, puede ser, pero no es la persona contra la cual nosotros vamos, es la fuerza que hay detrás de esa persona. O es la mentira, o la división, o el escándalo que puede haber detrás de esa persona o de esas personas. El apóstol Pablo dice claramente que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en la potencia de su fortaleza y vestirnos de toda la armadura de Dios, para estar listos, preparados contra todas las acechanzas del diablo, pero que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y contra maldades espirituales en los aires. David sabía eso, hermano, aunque en los tiempos de David las guerras eran literales, con espadas literales, para matar y sacar sangre literal. En nuestros días no es así, pero la guerra sigue siendo igual de real. Es una guerra real. Tenemos que aprender a pelearla con armas espirituales, con sabiduría, con piedad, con inteligencia espiritual y sobre todo con los principios de la palabra de Dios. No podemos ser cristianos ingenuos, hermano. No podemos ser cristianos que piensan que todo va a ser maravilloso y armonioso toda la vida. Hay situaciones muy complejas, hay pecados muy engañosos. Satanás está acechando constantemente. Nuestro propio corazón es engañoso, mentiroso, pecaminoso. Y los hombres cambian. Muchos que hoy te dicen que están contigo, el día de mañana te abandonan. Pablo dijo: Demas me ha desamparado amando este mundo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Ten cuidado con él, porque se opone mucho a nuestras palabras. O sea, Pablo era consciente, hermano, que podían haber enemigos literales. David sabía eso, pero sabía pelear las batallas de Dios. David era un guerrero de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser guerreros de Dios, hermano querido. No podemos ser cristianos simplemente espectadores y casuales. Tenemos que ser guerreros de Dios, pelear esta batalla por la gloria de Dios, por la verdad de Dios, por la unidad de la iglesia, por el bien de las almas, por la salvación de los perdidos, por el bien de nuestra propia alma. Tenemos que aprender a pelear esta batalla. ¿Sabe? No muchos cristianos entienden eso. La mayoría de los cristianos están demasiado acomodados, demasiado mundanalizados, demasiado tibios para entender estas verdades. Pero hay una verdadera batalla, hay una guerra real, espiritual, por la gloria de Dios, por el bien de nuestras almas, por el bien de la iglesia, por la verdad del evangelio. Y tenemos que pelearla. De eso se trata este salmo. Primero, de la alegría del rey por la respuesta de Dios al coronarlo rey, de su confianza, la confianza del rey ante la misericordia de Dios que lo ha guardado, y luego la victoria del rey sobre los enemigos de Dios. Y por último, en el verso número 13, encontramos la alabanza del rey por el poder de Dios. Dice: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Noten ustedes que aquí menciona 2 veces la palabra poder. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Y en el versículo 1 menciona el poder de Dios también, dice: el rey se alegra en tu poder. O sea, en el verso 1 menciona el poder de Dios y dice que el rey se alegra en el poder. Y en el verso número 13 al final dice: engrandécete, Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Porque el rey reconocía, hermano, que es el poder de Dios que lo guardaba. Y eso era un motivo de adoración, de alabanza, de gratitud.
Vengan conmigo, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, encontramos las siguientes palabras. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para vosotros, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nos guarda el poder de Dios, hermano, el poder del Espíritu Santo mediante la fe. Eso es lo que nos guarda. Y el rey en el Salmo 21 y versículo 13 termina engrandeciendo al Señor en su poder, cantando y alabando su poderío, expresando su adoración, su admiración, su gratitud, su reconocimiento, porque es Dios el que lo hace. Esta guerra, hermanos, es de Dios. Él es el que pelea esta guerra y la gloria a Él le pertenece. Tuya es la batalla, tuya es la victoria y tuya es la gloria. A Dios le pertenece, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esto es lo que el salmista expresa en el Salmo 21. La historia de los reyes de Israel y particularmente la historia de David, hermano, refleja en muchos sentidos la historia de la vida de los cristianos, pero sobre todo refleja la victoria de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero victorioso, el verdadero rey, el rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra alegría se encuentra en Cristo, porque en Él es que nosotros tenemos victoria. Nuestra confianza se encuentra en Cristo, porque Él confió en Dios y nos ha enseñado a nosotros a confiar en Dios. Nuestra victoria se encuentra en Cristo, porque Él venció a los enemigos, y nuestra alabanza se encuentra en Cristo, porque Él es, hermano, el que nos permite entrar a la presencia de Dios y adorarlo. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por las victorias de tu pueblo, por las victorias de tus ungidos, por la historia de David y de todas sus aflicciones, y de cómo tú lo libraste, Señor, de cómo él invocó tu nombre y tú respondiste, no le negaste la petición de sus labios. Tú le saliste al encuentro con bendiciones de bien, tú pusiste corona de oro fino sobre su cabeza, Señor. Pero todo fue por tu poder, por tu salvación, que es el motivo de nuestro gozo hoy también. Señor, queremos decir como Él que confiamos en ti, en tu misericordia, y que por eso esperamos que no seremos conmovidos, Señor, a pesar de nuestra bajeza, de nuestra indignidad, de las acechanzas satánicas, de la seducción del mundo, del poder del pecado aún dentro de nosotros. Señor, sabemos que tú nos preservarás, sabemos que no seremos conmovidos. Guárdanos, Padre, para tu gloria, engrandécete en tu poder, y nosotros cantaremos y alabaremos tu poderío, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor.